Bien, mis amados hermanos, buenos días nuevamente para todos, Dios les bendiga y vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando, el estudio que venimos tratando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 9. Y es menester recordar que en el capítulo 9, en la conversión de Saulo, nos topamos con una pregunta maravillosa. Una pregunta que me invitó a mí como pastor y como quien va llevando el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, me invitó a detenerme. Porque esa pregunta que Saulo le hizo a Jesús es una pregunta importantísima para la vida de nosotros. Fue una pregunta que primero me confrontó a mí, me tocó a mí, me llevó a la reflexión. En el capítulo 9, para los que de pronto no han estado llevando el estudio con nosotros, en el capítulo 9, en el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Y con base en esa pregunta, pues entonces trasladamos esa pregunta hoy a la iglesia, a nosotros, y la estamos personalizando. Hoy quiero yo seguir compartiendo con ustedes, amada iglesia, esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Es la que nos hemos estado preguntando, porque cuando la iglesia se hace esa pregunta, yo estoy completamente seguro que la iglesia, su pueblo, encontrará respuestas. Porque cuando Él la hizo, encontró respuestas. Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Preguntarle al Señor es fundamental para la vida de la iglesia. Porque la iglesia no es solamente liturgia, cantos emotivos y avivados. Eso es importante porque eso nos permite a nosotros, a través de ellos, exaltar el nombre del Señor, cosa que valoro enormemente. Valoro enormemente cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Desde luego, yo fui creado para la gloria de Dios. Yo he sido llamado al servicio para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Pero glorificar a Dios implica glorificar a un Dios conocido. Hay que conocerlo. Sí, hay que conocerlo. Por eso la pregunta: ¿quién eres, Señor?, te va a llevar a ti y a mí a hallar una respuesta de Él. Y el Señor nos ha estado dando respuestas. La primera respuesta la estuvimos estudiando días atrás y encontramos que Jesús es el Señor. Y lo estuvimos estudiando. La segunda respuesta que encontramos a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy el Salvador. Jesús es el Salvador. La tercera respuesta fue 3 por 1. 3 por 1. ¿Quién eres, Señor? Y Él nos respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hoy también traigo promoción. Hoy también traigo 3 por 1. Pero antes de darles ese 3 por 1, quiero contextualizar un poco lo que hoy vamos a estudiar.
Voy a dar un antecedente desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y ustedes ya van a descubrir su 3x1, había algo que se conoce como 3 ministerios, 3 instituciones que eran muy importantes, porque era la manera como Dios, el Padre, el Eterno, ministraba a su pueblo y tenía cuidado de él. El Señor crea 3 ministerios, alguien lo llamó como algo así como 3 jefaturas, muy importantes. Una de ellas era el profeta. En el Antiguo Testamento, el profeta tenía una característica. El profeta no era solo una persona que adivinaba el futuro o predecía el futuro. La labor principal del profeta era comunicarle al pueblo lo que Dios quería que su pueblo supiera, y crea la institución del profeta. ¿Y quién es en el Antiguo Testamento ese principal profeta? Pues bueno, bíblicamente en el Antiguo Testamento era Moisés. Crea una segunda institución muy importante también, y es el sacerdocio o los sacerdotes. El sacerdote tenía una característica. El sacerdote tenía la característica de comunicarle a Dios lo que el pueblo le decía o le quería decir a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Con el profeta, Dios le comunica al pueblo. Con el sacerdote, el pueblo le comunica a Dios, convirtiéndose en un mediador. Y había una tercera institución, la voy a poner a mi derecha, a su izquierda, que tenía una gran responsabilidad, y era de garantizar que estas otras 2 marcharan, funcionaran, estuvieran bien protegidas, y era el rey. Jesús, a quien le hacemos la pregunta hoy, ¿quién eres, Señor? Él nos muestra en su palabra que Él es profeta, que Él es sacerdote y que Él es rey. Eso es lo que vamos a ver. Ya les di los 3 puntos del sermón. Vamos a hablar de esos 3 aspectos. Ahora, estas 3 instituciones tenían algo muy especial, tenían una característica en común. Ellos tenían que ser ungidos. Ungir el profeta, ungir el sacerdote y ungir al rey. Todos se ungían. Y Jesús llega un día, en Lucas capítulo 4. San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor, Lucas 4, 16. Dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido.
Ay, mire qué linda y qué clave esa palabra. Yo acabo de decirles, la característica del profeta, sacerdote y rey era ungirlos. Jesús se para en la sinagoga un día de reposo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él también es el ungido, el Cristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y nos brincamos al versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Estamos entonces aquí frente a la pregunta: ¿quién eres, Señor? Y hoy encontramos una respuesta maravillosa, lo que les llamo el 3x1. Hoy es promoción. Jesús es profeta, Jesús es sacerdote y Jesús es rey. Él es ungido para poder cumplir también su ministerio. Por eso él había mencionado como el ungido que su papel, su tarea también era cumplir un ministerio con su pueblo. Y ese ministerio lo describió de la siguiente manera: buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nos encontramos frente a una función, una labor mediadora de Jesús entre su pueblo y el Padre. Su función mediadora, entonces, la estamos describiendo desde el punto de vista profético, desde el punto de vista sacerdotal y desde su gobierno, desde su reinado, porque Cristo reina. Cristo reina. Así que hoy quiero entonces compartir con ustedes estos tres aspectos. Y quiero hablarles de estos tres porque mi propósito, el propósito de este estudio y mi tesis para este sermón, es que a través del ministerio de Jesús, a través de la función mediadora de nuestro Señor Jesucristo, hoy te propongo que recuperemos la confianza como iglesia en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué, pastor? Y es que usted nos vio desconfiados. Lo que pasa es que desde que vivimos este evento el año pasado y donde vinimos tratando con todo este asunto de pandemia, de distanciamiento, muchos perdieron confianza, muchos entraron en pánico, muchos todavía están allá en la casa comiéndose las uñas y están confundiendo el cuidado, la precaución que todavía debe seguir. Todavía tenemos que seguirnos cuidando, protegiendo, pero ya entramos en el pánico. Tenemos un miedo que eso nos alcance. Y hoy yo quiero decirles, iglesia, recuperemos la confianza en el Señor. Ahora, el único problema de la iglesia no es el COVID-19. Esa no es la única dificultad que tiene la iglesia. La iglesia, es decir, el pueblo de Dios, tiene un sinnúmero de dificultades que la van llevando a perder esa confianza. Hoy, a través de el ministerio de Jesús, de su labor, de su desempeño mediador para con nosotros y con el Padre, hoy te invito a que podamos descubrir lo lindo que es confiar en el Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a mostrarles bíblicamente las razones por las cuales hoy debemos
confiar en el Señor. La primera, Jesús es profeta. Jesús, vamos a hablar de Jesús, el profeta. Porque Jesús el profeta implica que Él es el guardián de la verdad. Él guarda la verdad, Él protege la verdad. Jesús como profeta, Jesús como protector y guardián de la verdad, cumple una función de profeta, que no solamente era revelar el futuro. La función de Jesús como profeta, como lo fueron todos los profetas en el Antiguo Testamento, era la función de exponer, enseñar, demostrar, comunicar la voluntad de Dios. El profeta como mediador recibía la información de Dios y se la comunicaba al pueblo. Descubría cuál era la voluntad de Dios y pueblo, hay que hacer esto, rey, tenemos que hacer esto, el Señor dice, Jehová dice, Yahvé dice, y comunicaba. Podemos decir entonces de Jesús que fue el gran profeta, porque estaba profetizado desde Moisés que iba a haber un profeta. Eso está expresado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Jesús entonces podemos catalogarlo como el gran profeta. Por eso lo llamó guardián de la verdad, porque Él no solamente vino a comunicar, Él era la verdad. Él no comunicó solo la voluntad de Dios, Él era la voluntad de Dios. Por eso cuando a veces digo, el Evangelio no es una letra, el Evangelio es una persona, esa persona se llama Jesús. Jesús, cumpliendo su ministerio, también fue catalogado por otros como profeta. Por ejemplo, no los voy a poner a buscar, yo tengo aquí los textos escritos porque vamos a ir por muchos textos, pero Mateo 21:46, por ejemplo, dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo ya tenía a Jesús como profeta. En Lucas capítulo 7, versículo 16 dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Hablan de Jesús. Jesús es el gran profeta, guardián de la verdad, comunicador de la verdad, protector de esa verdad. En Juan capítulo 6, versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso había sido profetizado por Moisés. Este es el gran profeta. Jesús como profeta no vino solamente a predecir el futuro. Su labor principal era comunicar la voluntad de Dios. ¿Y esto qué? ¿Qué tiene que ver con la confianza? Pues que Él, comunicador de la verdad, Juan, el evangelista, lo llamó el Logos. Él es el Logos. Y el Logos escribió aquí y plasmaron aquí lo que Él dijo. Aquí se plasmó su voluntad y la del Padre. Por eso, la principal labor de Jesús como profeta, como guardián, era comunicarnos la voluntad de Dios. Y esto me da confianza porque cuando yo miro su palabra, estoy leyendo la voz de Dios, la voluntad de Dios, y eso me da confianza, que yo no estoy leyendo aquí carreta.
Muchos me dicen a veces, oh pastor, hombre, es que desde que ando en este cuento. Mi amado, si usted anda en un cuento, bájese de ese cuento. Esto no es un cuento. Jesús no hizo todo lo que hizo. Humillarse, hacerse hombre, morir en la cruz, vencer la muerte, resucitar, sentarse a la diestra del Padre. Él no hizo todo eso para que nosotros digamos que esto es un cuento. No, iglesia, confiemos más en su palabra. Hay que volver a ella. Él está como profeta para comunicarnos, para guardarla, para protegerla y para que la iglesia confíe en su palabra. Muchos otros lo llamaron profeta. Los discípulos, aquellos 2 hombres que iban camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, versículo 19, también dijeron lo mismo. Jesús dijo una vez, lamentando la persecución, el rechazo, y dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa, según Marcos capítulo 6, versículo 4. Pero hay un texto maravilloso que confirma la labor. Hebreos capítulo 1. Esa función, ese ministerio, ese servicio de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, tal vez es el pasaje más relevante, más especial que define esto. En Hebreos 1:1 dice, Dios, voy a esperarlos, Hebreos 1:1, para que usted lo tenga allí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el gran profeta. Jesús es el comunicador de la verdad. ¿Usted hoy quiere un comunicador de la verdad? ¿Quién eres, Señor? Muéstrame, enséñame, Jesús. Jesús, tú me puedes enseñar. Nosotros, los predicadores, los que estamos en púlpitos, en aulas de clase, tal vez estemos cumpliendo una labor profética. Es decir, la labor de comunicar lo que ya está escrito. Esa es la labor profética de hoy. La labor profética de hoy no es que yo voy, el Señor me cuenta, y yo vengo y digo, el Señor dijo. No, porque entonces tendría que mandar esa información a toda la iglesia en el mundo, revisarla, cotejarla y luego escribirla. Póngala aquí. Mire, las hojitas que pusieron en blanco aquí atrás no son para anexar versículos, porque el canon es cerrado. Esto no es para poner más versículos, no hay más, ya se cerró. Nuestra labor profética es escuchar lo que Dios me enseña en su palabra y yo comunicarla, que lo estoy haciendo hoy. Pero eso no me convierte en profeta. De contar el secreto de Dios. Tal vez lo haga cuando descubro una verdad que ya está escrita y te la comunico. ¿Me estoy haciendo entender? No hay profetas. Nuestro gran profeta sigue siendo Jesús. Y Él nos quiere enseñar esto para que recuperemos la confianza y podamos decir que la verdad de Cristo está en Él. Y está plasmada en su palabra. Aquí está. No me vaya a decir que usted como profeta soñó que yo me iba a morir. No me venga con este cuento.
porque si quiere que les diga de una vez la verdad, yo ya vi el futuro de todos ustedes. Todos van a morir. Si no lo sabía, descubrí el agua tibia. Eso no es profecía. Profetizar, la labor profética es comunicar la verdad de Dios, una verdad que está plasmada en su escritura y que por lo tanto es su voluntad. Mis amados hermanos, recuperemos la confianza en el Señor. Tenemos profeta, se llama Jesús. Nos ha comunicado la voluntad de Dios, está en su palabra. Por lo tanto, abrámosla, estudiémosla, escudriñémosla, vayamos a ella. Ella es la expresión de la voluntad de Dios. Jesús es profeta. Su palabra es la verdad. Pero para que Jesús fuese profeta, tenía que hacerlo con autoridad. Para que Jesús fuese catalogado profeta, tenía que ser infalible. La autoridad de Cristo como el ungido era particularmente por lo que decía y por lo que hacía. Cuando él hablaba, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Jesús como profeta es infalible, es veraz, tiene toda la autoridad y cuando hablaba como quien la tiene. No había ni un pedacito de fisura. Cuando Jesús lo decía con plena autoridad, convicción. Eso no lo hay ahora. No hay uno profeta más. Ya llegó el mayor. Ya llegó el máximo. El que estaba profetizado se llama Jesús. Jesús mismo dijo, mis enseñanzas o mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Así que Jesús estaba comunicando la voluntad del Padre y la iglesia descansa en las palabras de Jesús y la iglesia vuelve a tener confianza porque Jesús es la verdad. Jesús es el profeta que nos enseña. Jesús es guardián, protege esa verdad. Es la palabra profética más segura. Mírela por aquí es escuchar a Jesús, es seguirle a Él y eso te va a brindar importante confianza, tranquilidad. Confía en las palabras de Jesús. Hoy en día se levantan profetas, se autodenominan profetas sin nunca haber sido ungidos. Cuando se denominan profetas y no se cumple lo que dijo el profeta, entonces la palabra del Señor me dice que lo tenga por falso, por mentiroso. Según Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. El tal habla con arrogancia. Por eso para hablar correctamente es hablando de la palabra profética más segura. Véala aquí, se la muestro. La palabra del Señor. ¿Quiere usted caminar por un sendero seguro? Camine por aquí. No camine por sueños. Los sueños, yo respeto eso. Pero eso es personal. Eso ya es subjetivo. A mí hábleme de lo que dice aquí. Y hable bien de lo que dice aquí, porque aquí a veces ponen a hablar unas cosas que la Biblia no dice. Jesucristo entonces hoy está activo como profeta. Anuncia su voluntad, nos ilumina,
del pasado, pone de manifiesto lo oculto, muestra el camino de la vida, promete lo que acontecerá en el futuro que está escrito acá. Sus anuncios son válidos, son veraces, por eso la iglesia puede confiar en su palabra. Y además es profeta para toda la eternidad. Así que su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Iglesia, confía en Jesús como tu profeta. ¿Necesitas un profeta? No llames a ningún hombre. Busca a Jesús. ¿Quién eres, Señor? Hoy Él nos está diciendo: yo soy Jesús, tu profeta. A la pregunta, ¿quién eres, Señor? Entonces, acá te viene la segunda. Hoy la respuesta de Jesús es: yo soy Jesús, tu gran sumo sacerdote. ¿Y cuál era la tarea del sacerdote? Entonces ya el sacerdote es aquel que le comunica a Dios lo que su pueblo dice. Un mediador. Y aquí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, encontramos esta imagen. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de su labor sacerdotal. Por medio de él, Jesús, el sumo sacerdote, prepara el corazón de Dios. Señor, eterno, soberano, hoy vengo a decirte que el pueblo dice esto. Hoy tengo el sacrificio de alabanza para ti. Esa era la función del sacerdote. Pero la Escritura nos dice que Jesús es ese sacerdote que purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. El sacerdote del Antiguo Testamento lo tenía que hacer con el sacrificio de un cordero, derramar su sangre. Aquí tenemos a un sacerdote que no trajo un cordero, sino que él mismo se entregó, él mismo derramó su sangre, él mismo firmó su pacto. Él se comprometió consigo mismo, no con un hombre, consigo mismo, y ejecutó esa promesa. Y hoy Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro mediador. En el Antiguo Testamento teníamos a Aarón. Pero hoy ¿en qué año estamos? 2021, sí, es en el año. Yo no sé en qué año estoy. Hoy tenemos un gran sumo sacerdote. No se llama Aarón, se llama Jesús. ¿Usted sabía que hay una secta que se llama Mita en Aarón? Más diabólica que un terrible. Nació en Puerto Rico una profetisa llamada Mita, y el espíritu de Aarón la tomó a ella. Y hoy a unas cuantas cuadras de aquí hay una. Hace 8 días la vi, no me acordaba. Yo, ve, Mita en Aarón. Ellos no han podido entender que nosotros no tenemos a Aarón en Mita o Mita en Aarón. Hoy tenemos a Jesús. Jesús es nuestro sacerdote mediador. Él no trajo un sacrificio, Él mismo fue el sacrificio. Él es el que nos acerca al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso en Hebreos capítulo 1 encontramos esa maravillosa expresión. Cuando Él dice, versículo 3,
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso es lo que hacía, en términos resumidos, un sacerdote del Antiguo Testamento. Hoy tú no necesitas un sacerdote. Hoy necesitamos a Jesús. Nosotros cumplimos una labor sacerdotal. Ah, sí, claro. Claro que la cumplimos. El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Sacerdote es el que está en medio del pueblo. Jesús está en medio del pueblo. Jesús te ha invitado a que estés en medio del pueblo comunicando esas verdades. Pero yo no soy un sacerdote que confieso o que me confiesan. Eso que usted ve allá, algunos dicen que ese es mi confesionario, que yo me meto allá y... No, eso es un patio ahí para que entre el aire. Bueno, uno nunca sabe, de pronto algunos creerán que ese hueco es el confesionario. Ah, allí. No, nosotros ya tenemos al gran sumo sacerdote. Se llama Jesús. Y cuando Él, como sacerdote, cumple una función mediadora con el Padre, la iglesia puede tener la confianza de ir a Jesús, confesarle a Jesús, pedirle a Jesús, acercarse a Jesús, orarle. Porque Él es el mediador. Jesús, quien como sumo sacerdote está ejecutando su señorío. Él es la unción. Por eso el apóstol Juan dice, pero vosotros ya tenéis la unción. Eso significa, ya tenemos a Jesús. Jesús es la unción. Jesús es el ungido. Jesús es profeta. Jesús es sacerdote y cumple una labor mediadora para con la iglesia. Y la iglesia descansa en Él. Descansemos en Jesús, iglesia. Cuidémonos, protejámonos, pero saquemos de nuestra vida el miedo. Descansemos en Jesús. Jesús es el sacerdote que reconcilia con Dios. Jesús es el sacerdote que reconcilia. Su función es acercar a su pueblo al Eterno. Mediador, reconciliador. Eso es lo que sustenta el autor de Hebreos. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque hay un sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesús. Acerquémonos con ese corazón sincero. Él es sacerdote perfecto. Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? ¿Por qué esto me trae confianza? Porque hoy ya podemos ir confiadamente ante el Señor, orar, clamarle, pedirle perdón, darle gracias, pedirle por nuestras vidas. Hoy podemos acercarnos confiadamente y eso es gracias a que Jesús es ese sacerdote, el gran sumo sacerdote. Es el gran regalo que Cristo nos ha dado, la posibilidad de acercarnos al Padre. Nosotros no somos un pueblo lejos de Dios. Por eso no usamos una gorrita aquí chiquitica para decir que yo llego hasta aquí. No, yo no uso esa gorrita. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me dejó abandonado en este mundo.
Dios no me tiró aquí y me dijo, mira, ¿sabes qué? Arréglatelas como puedas, ahí te dejo la ley, te dejo mi palabra, mire a ver usted cómo hace con eso. No, para nosotros hubo algo mejor, sin merecerlo. Jesús se humilló y se hizo hombre y se acercó. Y yo ya no llego hasta aquí, yo ya cuento con Jesús, mi profeta, Jesús, mi sacerdote. Y Él me acerca y me reconcilia. Y su divinidad me ayuda, y su divinidad me cuida, su divinidad me da seguridad eterna. Amén. Eso no lo podría brindar ningún sacerdote en el Antiguo Testamento. Y para terminar, viene la tercera respuesta a la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Hoy Jesús nos responde, yo soy Jesús, el Rey. Él es el Rey. Y Él es el Rey, como les dije ahora, el Rey tenía una labor muy importante. Además de ser Señor, de gobernar, Él tenía que garantizarle al profeta y al sacerdote que ellos cumplieran su tarea. Y Jesús, como Rey, garantiza la función profética, garantiza su función sacerdotal y garantiza su gobierno, porque Él es el Rey, porque Él gobierna con toda autoridad y su palabra dice, Él es Rey de reyes y que Él es Señor de señores. Y en el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo 1, mire algo bien lindo que dice en el versículo 3 al final. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, su función sacerdotal, después de haber ya cumplido su labor profética, dice al final, la última frase del versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó, ¿sabe qué significa? Está en su trono y está gobernando. Él no está de pie, Él ya está sentado. Aquí me muestra al Jesús Rey, soberano, gobernante, dueño de todo, creador de todo. Hebreos 1:3 me enseña que Jesús tiene el control, es realeza pura, Él gobierna. Hoy lo exaltamos porque Él es el Rey. Hace un rato cantábamos, Él es el Rey de mi vida, ¿cierto? No era que yo lo tenía en mi mente, no, lo cantamos ahorita. Él es el Rey de mi vida, Él es el ungido. Jesús reina en la iglesia y en las naciones. Jesús, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, nos dice que Él nos constituyó un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Él no me hizo a mí rey, Él constituyó un reino y dentro de ese reino hay un rey, se llama Jesús. No venga a decirme que usted es un rey. Sí, yo sé que Apocalipsis dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. En el griego no dice así. En el griego dice, nos constituyó entre todos un reino. Un reino. Y en ese reino hay uno que es rey y que gobierna y que es Señor y que es soberano y que es creador, dueño de todo. Se llama Jesús. Y garantiza su función profética, garantiza su función sacerdotal y garantiza su gobierno, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Él está gobernando. Jesús reina.
Él es el Todopoderoso. Él gobierna la iglesia, Él gobierna la sociedad y Él gobierna los gobiernos. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey y le adoramos y le exaltamos, y eso nos da toda una confianza como iglesia. Iglesia, Jesús es la única alternativa. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Jesús es profeta, Jesús es sacerdote y Jesús es el Rey. Y la iglesia descansa en eso. La iglesia reposa en eso. Por eso la invitación es: corre a los pies de Jesús. Él te lo garantiza. Ningún gobierno humano te lo garantiza. ¿Qué puedo yo concluir esta mañana? Jesús profeta, Jesús sacerdote, Jesús Rey. Hoy quiero decirte, seamos imitadores de Cristo. Él es profeta, guardián de la verdad, comunicador de la verdad. Pues nosotros imitemos a Cristo, prediquemos esa verdad, enseñemos esa verdad, comuniquémosla, digámosle a otros quién es el camino, la verdad y la vida. Cumplamos una labor profética, es el modelo de Jesús. Cumplamos y seamos imitadores de Cristo como sacerdotes. Y como sacerdotes vamos a interceder por otros, oramos por otros. Le llevamos al Padre en oración las necesidades de otros. Nos metemos en medio del pueblo como sacerdotes y hablamos y nos contactamos y compartimos y consolamos y exhortamos y amonestamos y edificamos. Cumplamos esa labor de Jesús. Y bien, no somos reyes, el rey es Él. Pero ¿sabes en qué podemos imitarlo a Él? Enseñémosle al mundo quién es el rey. Digámosle al mundo quién es el que gobierna. Pero para comunicarle a otros quién gobierna, yo debo estar convencido de quién es el rey. ¿Estás convencido de quién es el rey? Vamos a exaltar su nombre. Vamos a decirle quién es el rey. Vamos a cantar. Vamos a imitar a Cristo en esto. Cristo es la perfección del sacerdocio. Cristo es la perfección de la profecía. Cristo es la perfección del gobierno. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren exaltar el nombre de Cristo esta mañana? Amén. Amén. No le dé miedo, tranquilo. Pastor no se ha vuelto pentecostal. Tranquilo. Vamos a orar. Quiero invitarle a que cierre sus ojos allí donde está. Si usted comprendió esta verdad, usted debe estar orando por Jesús, tu profeta, por Jesús, tu sacerdote y tu rey. Te debes estar preguntando si Él es verdaderamente tu profeta, tu sacerdote y tu rey. ¿Te gobierna? ¿Es tu mediador? ¿Es tu guardián de la verdad? Si eso está pasando, alábalo. Padre, gracias. A ti toda la gloria y la honra y toda la gratitud. En el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, hoy venimos ante tu presencia para darte la gloria y la honra. Y a decirte, Padre Celestial, que queremos recuperar la confianza en ti. Porque hoy yo sé quién es Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi camino, mi verdad, mi vida, mi profeta, mi sacerdote, mi Rey. Gracias, Señor Jesús, gracias.
A ti, oh Señor Jesús, toda la gloria. Gracias por convertirme en ese mediador y darme la confianza de poder acercarme ante tu trono. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por conducirnos a esta verdad. Gracias, Padre Celestial, por llevarnos por este sendero que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. A ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.